Explicación breve de la educación bilingüe aquí en México y cómo ha habido en el pasado. El modelo educativo bilingüe, abreviado MEB, ¿cómo fue que empezó? Empezó en la última década del siglo XX. Algunas escuelas de educación en especial empezaban con este movimiento y empezaban a dar pasos de forma autogestiva. Empezó este movimiento de inclusión y empezaron con algunas ideas sobre el aprendizaje y sobre la preparación y sobre la formación y la enseñanza de los maestros. Algunos que tenían experiencia sobre el aprendizaje de la lengua de señas y la identidad y la cultura de las personas sordas. Hubo este Instituto de Educación Bilingüe, después en el siglo XXI la Secretaría de Educación Pública de una manera formal hizo una propuesta de enseñanza para la comunidad sorda, cuyo eje principal es el uso de la lengua de señas. México tristemente está muy atrasado por los prejuicios respecto a la educación bilingüe. Se pensaba erróneamente que la lengua de señas no ayudaba a la superación y al aprendizaje del español y la escritura. Actualmente existen apoyos, estatutos y reglamentos para personas con discapacidad, pero no están enfocados a las necesidades de las personas sordas ni a la educación bilingüe que se necesita. Nosotros tenemos que gestionar sobre la identidad y la cultura. Ese binomio tiene que estar estipulado en la ley, pero no está de manera clara. Entonces, nosotros tenemos que investigar esto. En el año 2011 se removió de la Ley General de Personas con Discapacidad la educación bilingüe, pero nosotros como comunidad sorda tenemos que seguir esforzándonos, insistiendo y tenemos que crear nuevas propuestas. Vamos a ver. La educación bilingüe en México para las personas sordas aquí en México ha sido muy poco. Yo estuve buscando y estuve estudiando y estuve viendo e investigando sobre las escuelas. Y hay una escuela que es la Universidad Tecnológica y en donde se enseña señas, donde se enseña diferentes carreras, ¿no? Ya sea periodismo, comunicación, etcétera. Hay diferentes carreras. Pero hace mucho tiempo, según nos muestra la historia, era muy difícil porque las escuelas, cuando tú querías asistir, te decían que no. Las personas con discapacidad no podían asistir a las escuelas. ¿Por qué? Porque no había intérpretes, no se conocía de la lengua de señas. ¿Qué era eso? La verdad, antes no se sabía, no se conocía. Pero poco a poco esto fue cambiando. El gobierno no daba ninguna clase de apoyo. Y la educación bilingüe, eso es algo que ha ido cambiando. Ahora ha ido mejorando un poco más, se ha tenido más apoyo. Ahora ya hay intérpretes, hay algunas escuelas que tienen ese trato equitativo para personas sordas y que sí se nos permite el acceso a las escuelas. Los maestros que están aprendiendo ya lengua de señas para poder enseñar a los niños sordos, para que tengan ese aprendizaje, ese crecimiento. Y ahora ha habido poco a poco más crecimiento y mejoras. Ojalá que en un futuro esto crezca. Se debe discutir y planear sobre la educación de calidad. Es importante y necesario que las personas conozcan y aprendan de la comunidad sorda y de su historia y que también conozcan de la comunidad sorda y de la educación bilingüe. Número 2. Empezar con procesos de capacitaciones o talleres para maestros y personas interesadas que se sensibilicen y reflexionen cómo ayudar a crear nuevas formas de enseñanza para las personas sordas. Así que poco a poco se empiece en cómo se puede insertar el modelo de educación bilingüe en la Ley General de Educación y igual en las escuelas o en los centros escolares para maestros y en las aulas. Tercero,
hacer ver y exigir la importancia de la presencia de un adulto sordo en la escuela para guiar al niño en la formación de ver el mundo y las experiencias en el mundo oyente, así como la transmisión de ideas y costumbres de la comunidad sorda. Cuarto, asegurar el acceso y la participación y el aprendizaje de todos. Quinto, construir nuevas escuelas de educación bilingüe. Sexto, motivar a las personas con discapacidad auditiva a tener mejoras en su estudio, tanto la importancia de aprender idiomas y a tener una educación y exigir el derecho a una educación superior.